Bueno, entonces lo último era ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Entonces vamos a iniciar con la otra forma de resolverlas, ¿no? Bueno, eso es pensando más que todo en la parte de la homogénea. Pero de vez en cuando se puede también, si la ecuación es no homogénea. Más para el día de hoy vamos a trabajar una no homogénea y la vamos a hacer por este método. Entonces simplemente aquí recalco que esto es para no homogénea. N, ¿sí? Y en ocasiones, esta es para homogénea que diga, y en ocasiones para no homogénea. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a transformar la ecuación a coeficientes constantes. Y para eso, pues, lo que hay que hacer es, lo que vamos a hacer es cambiar de variable independiente. Entonces, por lo general uno trabaja con y y x, ahora vamos a trabajar con y t. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la sustitución x igual a e a la t. ¿Sí? Y a partir de esa sustitución vamos a trabajar. Entonces, para eso hay que utilizar regla de la cadena porque estamos trabajando ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, la dinámica es, con esta sustitución, la ecuación nos va a quedar en términos de y y t. Entonces, para eso, en la ecuación aparece la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y entonces aquí lo que hay que hacer, bueno, primero aquí voy a derivar implícitamente sin dependencia. De la sustitución tendríamos que el de x es igual a e a la t por el de t. ¿Sí? Y aquí voy a despejar el de t de x. Entonces, el de x que está aquí pasa a dividir, el e a la t pasa a dividir, o bueno, se coloca arriba con exponente negativo. Entonces nos queda que el de t de x es e a la menos t. Esta la vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a reemplazar supuestamente la ecuación. Voy a mirar, no sé, las tres primeras derivadas. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de las tres primeras derivadas? Entonces, lo primero que uno quiere es la derivada de y con respecto a x, dejarla en términos de la derivada de y con respecto a t. Entonces, lo que uno hace es regla la cadena. El de y de x se puede escribir como de y de t por el de t de x. ¿Sí? Y el de t de x se puede escribir como e a la menos t, según lo que acabamos de escribir arriba. Entonces, esto se puede escribir como e a la menos t. Voy a escribir primero el e a la menos t, luego el de y de t. Y entonces, la primera derivada de y con respecto a x se puede escribir en términos de t. ¿Sí? Pensando en sustituir la primera derivada, ¿no? Pero por lo general, como uno está trabajando en ecuaciones de orden 2, entonces, o de orden 3, o de orden 4, bueno, las que sea, entonces usted necesita las otras derivadas. Entonces, pensando en las otras derivadas, vamos a deducir la fórmula de la segunda derivada. Entonces, vamos a hallar la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Pero ahora queremos en términos de t. Entonces, aquí lo que uno debe saber es que la segunda derivada es derivar x, es derivar la primera derivada por segunda vez. ¿Sí? Se puede escribir así. Y el de y de x es lo que uno llama el y'.
Entonces esto es derivar con respecto a X el Y'. Y entonces, bueno, esto se puede escribir como el de Y' de X. Y hacemos el truco de acá. Simplemente colocar dt y dt abajo y arriba. Entonces nos quedaría algo así. Derivada de Y' con respecto a t por el dt de X. ¿Sí? El dt de X ya lo tenemos. El dt de X es e a la menos X. Este señor ya lo tenemos. Esto es de Y' de t por e a la menos t. Y ahora toca trabajar en la parte de Y'. ¿Sí? Cuando usted saca la derivada de Y', bueno, cuando usted deriva el Y', bueno, usted puede escribir de esta forma. Vamos a derivar el Y'. ¿Sí? Y el Y' ya lo tenemos, el Y' es la primera derivada. La primera derivada se puede escribir en términos de t. Entonces, e a la menos t de y de t. Entonces, esto es derivar con respecto a t, e a la menos t por el de y de t, por e a la menos t. Y aquí lo que tenemos es la derivada de un producto. Entonces, derivando el producto, vamos a empezar a escribir más a la izquierda. Sería la derivada del primero, menos e a la menos t, por el segundo sin derivar, más el primero, por la derivada de la segunda. Que sería la segunda derivada de y con respecto a t. Y esa es la segunda derivada. Bueno, aquí podríamos factorizar el e a la menos t. Entonces nos va quedando que la segunda derivada de y con respecto a x se puede escribir factorizando el e a la menos t. Pasaría aquí y se multiplica por este señor y nos queda e a la menos 2t. Entonces esto se puede escribir como menos de y de t más la segunda derivada de y con respecto a t que multiplica a e a la menos 2t. Y ahí está la fórmula de la segunda derivada. Ahora haga de cuenta que usted quiere trabajar, es una ecuación de orden 3, entonces necesita la tercera derivada. Vamos a deducir la tercera derivada. Entonces, tercera derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Recordemos que esto es derivar la segunda derivada. Y la segunda derivada, pues la tenemos ahí copiada encima. Bueno, la segunda derivada esto nos quedaría, bueno, esto se puede escribir primero como la derivada de la segunda derivada de y con respecto a x. Y aquí le hacemos el truquito de multiplicar y dividir por el dt. Y el dt de x es e a la menos t. Entonces esto se va escribiendo como la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada, esto es derivar con respecto a t la segunda derivada de y. Y el dt de x es e a la menos t. ¿Sí? Y volvemos a repetir el proceso. Entonces, ¿quién es y2'? Pues y2' ya la tenemos, es esta parte. Entonces, esto se transforma en la derivada con respecto a t de menos la primera derivada de y con respecto a t más la segunda derivada de y con respecto a t. Por e a la menos 2t. Y esto queda multiplicado por e a la menos t. Entonces, deducir las fórmulas es largo, ¿no? Pero si uno ya tiene las fórmulas por ahí en una hojita anotada, pues es ya muy sencillo, simplemente aplicar las fórmulas y ya. Entonces, aquí nuevamente tenemos la derivada de un producto. Entonces, sería la derivada del primero, y la derivada del primero sería la derivada de esta suma,
Entonces nos quedaría menos la segunda derivada de y con respecto a t, más la tercera derivada de y con respecto a t, a la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo tiene un exponente, entonces aquí quedaría menos 2, que multiplica menos de y de t, más la segunda derivada de y con respecto a t, e a la menos 2t. Bueno, no me alcanzó el espacio y todo esto queda multiplicado por e a la menos t. Lo voy a escribir aquí al frente porque no me alcanzó al final. Listo, sería hacer operaciones ahora. Aquí podemos factorizar e a la menos 2t, aquí también e a la menos 2t, saldría a multiplicar a este e a la menos 2t, se lo voy a escribir al final como e a la menos 3t. Y voy a organizar aquí estas derivadas. Entonces empezaría por la de orden superior, tercera derivada de y con respecto a t. Aquí aparece menos la segunda y aquí aparece menos 2 veces la segunda. O sea que en total menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t. Y primera derivada aparecería más 2 veces la primera derivada. Ahora sí. Y al final nos quedaría e a la menos 3t. ¿Listo? Y podría uno seguir deduciendo fórmulas, ¿no? Entonces simplemente es volver a aplicar el truco. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Voy a escribir aquí las derivadas que tenemos. Bueno, lo primero que debemos saber es que tenemos la sustitución x igual a e a la t. ¿Dónde sale el de t de x es igual a e a la menos t? Bueno, y hablando de las derivadas, tenemos que la primera derivada de x con respecto a t, según la fórmula, la primera derivada de y con respecto a x, que diga, nos quedó como e a la menos t por el de y de t. Esa es la primera derivada. Segunda derivada, ¿cómo nos quedó? La segunda derivada de y con respecto a x nos quedó como menos la derivada de y con respecto a t más la segunda derivada de y con respecto a t por e a la menos 2t. Y si queremos una tercera derivada, pues la tercera derivada de y con respecto a x nos quedó al final como la tercera derivada de y con respecto a t menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t más 2 veces la derivada de y con respecto a t por e a la menos 3t. Bueno, voy a cambiarle el orden a la segunda para que quede de forma descendente. Segunda derivada de y con respecto a t menos primera derivada de y con respecto a t. Listo. Esas son las tres primeras derivadas, ¿no? Si uno necesita trabajar en una ecuación de orden 4, pues necesitaría la cuarta derivada. Entonces simplemente ahí está la fórmula de las tres primeras derivadas. Entonces, aplicando la sustitución, la ecuación se transforma a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Bueno, entonces ahora sí, vamos a aplicar las fórmulas en un ejemplo. Entonces, pongamos que nos piden resolver aquí una de segundo orden, x2', segunda derivada de y, menos 4x, y' más 6y, igual, y en este caso esta es una no homogénea. Logaritmo natural de x al cuadrado. Bueno, ese 2 se puede bajar y nos quedaría 2 veces logaritmo natural de x. Lo voy a bajar de una vez. ¿Sí? Y en este caso se puede una no homogénea porque está igual a logaritmo natural de x. Y logaritmo natural de x, según nuestra sustitución, logaritmo natural de x sería, si aplico logaritmo aquí a ambos lados,
sería simplemente t. Entonces, este señor, como se puede escribir en términos de t, se puede resolver la ecuación completa. Es por eso que la podemos aplicar para una no homogénea. Bueno, entonces vamos a hacer la sustitución. En este caso nos quedaría x al cuadrado, segunda derivada de y. Se alcanza a ver ahí en la pantalla todavía la segunda derivada. Esto nos quedaría, ya sabemos que nos va a quedar en términos de t, ¿no? Entonces la voy a escribir simplemente con la notación pequeña del y2'. Entonces, segunda derivada, aquí nos quedaría y2' menos y'. Hay que tener en cuenta que esas primas que estoy colocando es con respecto a t, ¿no? Y quedaría multiplicado por e a la menos 2t. Ah, bueno, y el x al cuadrado también toca reemplazarlo, ¿no? Porque esto nos queda en términos de t. Entonces, habíamos dicho que x es e a la t. Por lo tanto, x al cuadrado es e a la 2t. ¿Sí? Aquí e a la 2t con e a la menos 2t se van a ir. Menos 4x, que es e a la t, que multiplica a la primera derivada. Y la fórmula de la primera derivada es e a la menos t por la primera derivada con respecto a t. La estamos simbolizando simplemente como el y'. Entonces nos quedaría e a la menos t por el y'. Más 6 veces y. Igual a 2 logaritmo natural de x, que sería el t. Entonces, bueno, aquí e a la t con e a la menos t se cancelan. Y entonces al final nos quedó y2' menos y' por este lado. Y aquí nos queda menos 4y', o sea que en total nos queda menos 5y'. Más 6y igual a 2t. Y ya, quedó de coeficientes constantes. Entonces ya con coeficientes constantes, pues es muy fácil resolverla, ¿no? Entonces, para encontrar el y sub c, pues trabajamos con la ecuación auxiliar de coeficientes constantes. Bueno, entonces para el y sub c primero colocamos la homogénea asociada, que sería y2' menos 5y' más 6y igual a 0, y aplicamos ecuación auxiliar. Con la ecuación auxiliar nos quedaría m al cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Y me imagino que este señor es tan fácil que se deja factorizar, buscando números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. Menos 2 y menos 3. Entonces acá nos da que la primera raíz es m igual a 2 y aquí m igual a 3, la segunda. Recuerde que estamos trabajando ecuación auxiliar de coeficientes constantes. Entonces aquí la solución sería y igual a e a la 2, y recuerde que la nueva variable es t, entonces sería 2t. Y aquí, como segunda solución, nos quedaría e a la 3t. ¿Listo? Por lo tanto, ya tenemos la solución de la homogénea asociada, la combinación lineal de las soluciones particulares. ¿Listo? Y para trabajar la solución particular de la no homogénea, el y sub p, podríamos aplicar coeficientes indeterminados. Entonces nos vamos a la función g, que sería 2t. ¿Sí? Y hacemos el y sub p inicial, que sería una copia. Entonces, polinomio de grado 1, en términos de t, at más b. ¿Listo? Ya hay que compararla con el y sub c. Entonces aquí la solución es exponencial, exponencial. Esto no tiene nada que ver con este señor. No hay duplicidad. ¿Listo? Entonces ese señor es el y sub p final. Nos queda que el y sub p es igual a at más b.
Y necesitamos reemplazar en la ecuación. Necesitamos llegar a la segunda derivada. Primera derivada, A. Segunda derivada, 0. Y reemplazamos en nuestra ecuación. Entonces, reemplazando nos quedaría reemplazando nos quedaría segunda derivada 0 menos 5 veces la primera derivada que es A, más 6 veces sin derivar que es AT más B, igual a 2T. Operando nos quedaría 6AT y como constante menos 5A más B, más 6B. Igual a 2T. Y ahora sí hacemos igualación de términos semejantes. Entonces tenemos para T y tenemos término constante. Entonces para T al lado izquierdo, 6A, al lado derecho, 2. Y constante, menos 5A más 6B. Y al lado derecho, 0. Y ahí está el sistema de 2 por 2, donde la primera ecuación nos quedó trivial. A es igual a 1/3. Reemplazando A por 1/3, esto de tal forma en menos 5/3. Que al otro lado, al pasarla, nos quedaría positivo y se divide por 6. Entonces nos queda que B es igual a 5/18. Por lo tanto, nos queda que el Y sub P es de la forma 1/3 de T más 5/18. ¿Listo? Y por lo tanto nos va quedando que la solución en términos de T nos queda como C sub 1 e a la 2T más C sub 2 e a la 3T más 1/3 de T más 5/18. ¿Sí? Pero toca escribirla en términos de X. Ya recordemos, ¿no? Teníamos que X era igual a E a la T. ¿Sí? Si necesitamos despejar T, logaritmo natural de X es igual a T. Bueno, aquí es más fácil trabajarla de esta forma, ¿no? E a la 2T simplemente es elevar al cuadrado, entonces aquí nos queda X al cuadrado. Esto es X al cubo y este T si lo sacamos de acá. Y entonces al final simplemente nos queda que la solución es Y igual a C sub 1, X al cuadrado más C sub 2, X al cubo más 1/3 de T, que es logaritmo natural de X, más 5/18. ¿Sí? Entonces, teniendo una de las fórmulas, es sencillo tomar la ecuación de Cauchy-Euler y pasarla a coeficientes constantes, ¿no? Entonces, repito, se aplica para el Y sub C. En este caso, como la función, el término independiente, era logaritmo natural de X, este señor se puede escribir en términos de T también. Entonces, se pudo trabajar con toda la ecuación completa. ¿Sí? Pero por lo general, si este señor fuera una función rara, no sé, seno X, entonces, pues trabaja la homogénea asociada, puede ser con la sustitución, encuentra la solución y luego sí se va para encontrar la solución particular. Entonces ahí ya tocaría utilizar variación de parámetros. En este caso se dejó trabajar por completo. ¿Sí? Y esa es la otra forma entonces de resolver las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Bueno, con eso terminamos la parte de las lineales. Ahora la que vamos a trabajar para finalizar la parte de
de solución de ecuaciones diferenciales de orden superior es trabajar el caso de ecuaciones diferenciales no homogéneas. No homogéneas, no, el caso de ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales no lineales. Y como siempre, en todo vamos a trabajar caso particular. Entonces aquí simplemente nos vamos a centrar en segundo orden. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente una sustitución. Lo que vamos a hacer es reducción de orden. Y vamos a trabajar dos casos. En los dos casos vamos a utilizar la sustitución U igual a Y'. ¿Sí? Pero la segunda derivada depende del caso. Entonces vamos a trabajar dos casos. Primer caso, si la variable dependiente, llamémosla Y, no aparece. Entonces, como tenemos que la sustitución es U igual a Y', pues aquí hacemos lo que hacíamos en reducción de orden cuando trabajamos las lineales. Entonces, la primera derivada de U es Y'. La idea es que la ecuación nos quede en términos de U y de X. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es cambiar el papel de la variable dependiente Y por U. Esta es la sustitución normal, lo que uno esperaría hacer siempre. Voy a escribir de una vez el segundo caso. Y el segundo caso es si la variable independiente, llamémosla X, no aparece. ¿Sí? La sustitución de inicio es la misma, U igual a Y'. Lo que cambia es la segunda derivada. Bueno, esto lo voy a escribir de otra forma. El Y' es el de Y de X. Y eso lo estamos llamando U. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar de variable dependiente. La variable dependiente es Y. ¿Sí? Vamos a hacer que la nueva variable dependiente sea U. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aplicando regla de la cadena. Entonces, acá uno diría que la segunda derivada de Y con respecto a X es la primera derivada de U con respecto a X. Pero por regla de la cadena eso se puede escribir. Entonces, como entonces aquí coloco Y por dy de X. ¿Sí? Entonces, tenga en cuenta que, mire, el de Y lo pasé a dividir. Ya puse un diferencial de Y. Recuerda que el diferencial cuando va abajo se supone que esa va a ser la variable independiente. Aquí lo que vamos a hacer es que Y pase a ser la independiente y U va a ser la dependiente. ¿Sí? Como no está X, como no hay nadie en la ecuación tomando el título de variable independiente, entonces se la vamos a pasar a Y. Y hacemos esta sustitución. Ah, bueno, y el de Y de X, que es la primera derivada, pues es simplemente U. Entonces aquí reemplazamos por U. Entonces acá el truco es que si la primera derivada es Y', entonces la segunda derivada es el de U de Y por el de Y de X. ¿De Y de X quién es? U'. U. Entonces la segunda derivada se escribe de esta forma. ¿Sí? Entonces, la diferencia de los dos casos es la segunda derivada. La primera es la misma siempre en ambos. U igual a Y'. Aquí se deriva normal, simplemente la primera derivada de U es la segunda derivada de Y. Y aquí, bueno, aquí puse la segunda derivada, es la primera. La primera derivada de U es U por el de U de Y. Entonces tengan en cuenta que en el segundo caso, Y se vuelve independiente.
Entonces, dependiendo del caso, uno puede aplicar el método. ¿Sí? Hay casos donde uno puede aplicar los dos, porque puede ser que no aparezca ni la Y ni la X. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, aquí cuando uno hace reducción, usted trabaja con una ecuación de segundo orden no lineal y la transforma a una de primer orden. ¿Qué puede salir? Puede salir lo que vimos de primer orden. Puede ser variables separables, puede ser transformable a variables separables, homogénea, transformable a homogénea, exacta, transformable a exacta, lineal, transformable a lineal, puede ser por Bernoulli, ¿sí? Todo eso puede aparecer. Entonces, como primer ejemplo, y2' igual a 2x y' al cuadrado. Entonces, la ecuación diferencial no es lineal. ¿Por qué? Porque una derivada aparece al cuadrado. ¿Sí? Pero estamos trabajando en los casos que estamos mencionando, ¿no? En este caso, X sí aparece, pero no aparece Y. Entonces, ahí hacemos ese es el primer caso, ¿no? Sustitución normal. Si U es igual a Y', U' es igual a Y2'. Y reemplazamos. Entonces, reemplazando nos quedaría U' es igual a 2x U al cuadrado. Esta ecuación está sencilla porque esta es de variables separables. ¿Sí? Entonces, el U al cuadrado pasa a dividir. El U' se puede escribir como el de Ux. Bueno, el de X lo voy a pasar de una vez al otro lado. Acompañar el 2x. Y el U al cuadrado pasa aquí a dividir. U es la nueva variable dependiente, ¿no? Esta división se puede hacer siempre y cuando U sea diferente de 0. Bueno, integramos. ¿Sí? Esta es la integral de U a la menos 2. Y la integral de U a la menos 2 es U a la menos 1 sobre menos 1. Bueno, menos U a la menos 1. Y esto nos queda igual, la integral de 2x igual a x al cuadrado más constante de integración. ¿Sí? La llamamos C1 porque recuerde que cuando usted hace reducción de orden, lo que hace es simplemente bajarle un poquito el orden, ¿no? En este caso de orden 2 pasa a la ecuación de orden 2, al final se transforma en una ecuación de orden 1. Aquí todavía falta trabajar porque era en términos de Y. Bueno, cuando usted haga la sustitución, aquí hay que volverse a la Y, ¿no? Entonces hay que volverse a la Y y en ese caso hay que despejar la U para poder despejar, para poder reemplazar, ¿no? Porque U es Y'. Entonces siempre que hagan este método, cuando esté trabajando las no lineales, entonces hace la sustitución, hace la integral y despeja la variable. Entonces, para despejar U, esto es 1 sobre U. Entonces, simplemente intercambiamos papeles, o sea, aquí también esto es como si estuviera dividido en 1. Se nos queda 1 sobre x al cuadrado más es 1. ¿Sí? Al menos se puede dejar ahí. Al signo lo de menos. Lo que quiero es que U quede arriba multiplicando, ¿sí? Que no quede dividiendo para poder reemplazar la variable U. Reemplazarla y aquí nos quedaría entonces Y'. Y entonces aquí llegamos a una ecuación de primer orden. Y en este caso, variables separables. Bueno, siempre que usted despeje el U y se devuelva, va a quedar de variables separables. Entonces, la segunda integral que tiene que hacer es por variables separables. Bueno, integramos integral de Y', Y. Bueno, y aquí tiene el menos. El menos ahorita lo pasamos al otro lado. Y para el otro lado, en teoría esta integral se hace por
sustitución trigonométrica, ¿no? Pero podríamos hacer algo. Esto se puede escribir como la integral del de x sobre x al cuadrado, y el c sub 1 se puede escribir como c sub 1 por c sub 1, o sea, c sub 1 al cuadrado. Y decimos que c sub 1 es mayor a 0. Eso es porque esta fórmula sí la deben saber. Esto es arcotangente, ¿no? Esto es igual a 1 sobre c sub 1 por el arcotangente de x sobre c sub 1, más constante de integración, que serían c sub 2. Bueno, y despejamos el y. Ahora sí. El menos pasa al otro lado. Este menos, aquí lo absorbe c sub 1. Y también en el c sub 2 lo absorbe el signo. ¿Y listo? Fácil. Entonces, aquí no pasó nada raro. ¿Sí? Quedó bonita, quedó de variables separables. Recuerde, puede quedar de otro tipo, puede quedar una ecuación lineal, puede quedar, ¿sí? Así no sea lineal, con la sustitución puede ser que se transforme a lineal. O puede ser una ecuación de Bernoulli, homogénea, exacta, transformables, de cualquiera de las que vimos en el primer orden. ¿Sí? Este tema es cortico, pero es muy bonito para evaluar. Entonces, son de los temas que siempre salen en los parciales. Segundo, ahora hagamos el caso donde la variable que no aparece es la x, la independiente. Entonces, y2' al cuadrado igual a y' al cuadrado. Entonces, no lineal porque las derivadas aparecen elevadas a potencia, ¿no? Esto lo daña. Ya no es lineal. Bueno, y aquí también. Ah, no, la primera no viene al cuadrado, mentiras. Viene así nomás. Entonces la daña porque la primera derivada está al cuadrado. La ecuación es no lineal. ¿Sí? En este caso, y sí aparece, pero la x no aparece. Entonces no aparece nadie tomando el nombre de variable independiente. Lo que vamos a hacer es que y, que es la dependiente, se vuelva la independiente. Entonces ahí aplicamos la sustitución que hice. U es igual a y', por lo tanto, la primera derivada es u por el de v y. Listo. Con eso entonces nos quedaría y por y2'. Y2'. Ah, lo escribí aquí mal. U es igual a y'. La segunda derivada es u por el de v de y. Así. Y por y2', que sería u de v y. Igual a y' al cuadrado. Oigan, la de arriba me faltó, ya que me acuerdo algo más, ¿no? Esto se hizo siempre y cuando u sea diferente de 0. ¿Qué pasa si u es igual a 0? Si u es igual a 0, según nuestra sustitución, si u es igual a 0, y sería una función constante. ¿Sí? De todas formas, reemplazando aquí, nos daría 0 y aquí nos daría 0. Entonces, u igual a 0 es solución. Si u es igual a 0 es porque y es una constante. Entonces, aquí también cualquier función constante es solución. Entonces, se lo voy a agregar aquí al final. Entonces, también y igual a c sub 3. Ese señor es solución. Y esa solución no está, aquí no aparece, porque aquí siempre va a estar la función arcotangente. Este c sub 1 nunca va a eliminar el arcotangente como para que decir que si nos queda y igual a una constante. No. Entonces, esa solución no estaba. Entonces, ese también es solución. Bueno, ahora sí volvamos acá. Entonces, ¿qué tipo de ecuación nos quedó? Esta es de variables separables.
U al cuadrado pasa a dividir, entonces al lado izquierdo nos queda 1 sobre U. De U, y al otro lado nos queda de Y sobre Y. ¿Sí? Esto se puede hacer siempre y cuando U sea diferente de 0. Y también que Y sea diferente de 0. Bueno, integramos, ¿no? Y aquí nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de U. Bueno, de U es igual al logaritmo natural de Y más C sub 1. Y para devolvernos necesitamos despejar la U. Entonces aplicamos exponencial a ambos lados. Recuerde que aquí la exponencial se puede partir en 2. Y esto lo podríamos llamar C sub 1. Y E con logaritmo se cancelan. Entonces nos quedaría que U es igual a C sub 1 por Y. Y ahora sí nos podemos devolver. ¿Quién era U? U es la primera derivada de Y. Nuevamente nos quedó una ecuación diferencial. Bueno, esta siempre va a quedar de variables separables. El Y pasa a dividir. Este puede escribir como de Y sobre Y igual a C sub 1 de X. Integramos. Y nos queda logaritmo natural de Y es igual a C sub 1 de X más C sub 2. Podríamos despejar el Y. Y es igual a E a la C sub 1X por E a la C sub 2. Es decir, C sub 2 multiplicando. ¿Sí? En el caso que C sub 2 valga 0, está la solución Y igual a 0. O sea que esa sí está aquí. ¿Sí? Pero tocaría mirar el caso donde U es igual a 0. Si U es igual a 0 es porque la primera derivada de Y es igual a 0. Por lo tanto, Y es una función constante. Si Y es una función constante, ¿qué pasaría si Y es constante? Esto se vuelve 0, la segunda derivada, la primera derivada también se vuelve 0 y se cumple la igualdad. Entonces también las constantes son soluciones. Pero esto se tiene aquí cuando C sub 1 vale 0. Si C sub 1 vale 0, se elimina la exponencial y nos queda que Y es igual a C sub 2. Entonces, esas soluciones que estamos analizando ya están aquí. No se nos escapó ninguna solución. Bueno, ya estaría la solución. ¿Sí? Y podríamos tener ejercicios en donde no aparezca ninguna de las dos, ¿no? ¿Sí? Nuevamente no es lineal, hay una derivada al cuadrado. Y en este caso no aparece ni la Y ni X. Es decir, que se podría aplicar cualquiera de los dos métodos. ¿Cuál es mejor? No hay forma de decir. Tocaría hacer ambos y mirar cuál es más corto. Vamos a mirar qué pasaría con cada método. Entonces vamos a utilizar Y no aparece. Y luego miramos el caso donde X no aparece. ¿Sí? El problema de esto es donde aparezca X y Y. Entonces ya no podemos aplicar, ya no sería este tipo de ejercicio, ¿no? Recuerde que aquí siempre son casos particulares. Entonces, si Y no aparece nuevamente, U es igual a Y', U' es igual a Y2'. Bueno, van haciendo este ejercicio. Variables separables, exacta, homogénea, transformable, variables separables, lineal. Bernoulli.
Profe, transformable a variables separables. Por variables separables. Transformable a variable. Pues yo diría. Transformable a variables vimos un método que era de y de x igual a una expresión algo con una expresión lineal. Y en sí también vimos las homogéneas. Esta no es homogénea y no tiene expresión lineal. No, no es transformable. Esta es de variables separables. Esto depende de u. Este es el de ux. Eso se puede pasar al otro lado. Y lo que tiene u pasa a dividir. Lo que tiene el de y el de x pasa a multiplicar. Y se separó. Variables separables. Esta está sencilla. Separando de u al cuadrado más 1. Al menos lo dejamos al lado derecho que se ve bonito ahí. Listo. Integramos. La primera es arcotangente de 1. Y en el otro lado nos quedaría menos x más es 1. Listo. Despejamos el u. Entonces aplicamos la función inversa de arcotangente, que es tangente. Nos queda que u es igual a tangente de c sub 1 menos x, para que el menos quede en la mitad. Y u era y', o sea, el de y de x. Ya está, variable separable. Bueno, esta siempre queda variable separable la segunda. Entonces, integrando, nos quedaría que y es igual integral de tangente. Entonces, logaritmo natural de secante. Bueno, el valor absoluto de secante. Tocaría hacer una sustitución, u igual a lo de adentro, y entonces el de u aparece el menos. Entonces me falta el menos, más esos 2. ¿Sí? También uno lo podría escribir como, no, mentira, así. Así está bien. ¿Sí? Y eso se puede hacer siempre y cuando u al cuadrado más 1 sea diferente de 0. Y eso siempre ocurre, porque u al cuadrado más 1 nunca va a ser 0. Entonces no hay nada más que analizarle. Esa es la solución. Salió fácil. Muy fácil. Yo no creo que por el otro salga más fácil. Y ahora hagámoslo por el otro caso, ¿no? Entonces, segundo, x no aparece. Entonces vamos a cambiar variable dependiente, ¿no? Entonces, en este caso, u igual a y', por lo tanto, y2' es igual a u por el de v'. Listo. Y reemplazamos. y2' u de v'. Más u al cuadrado más 1 igual a 0. Esta también se puede por variables separables. Todo esto pasa al otro lado, el u pasa a dividir, sí, se pueden separar. Entonces, separando nos quedaría que el de v' es igual a menos u al cuadrado más 1 dividido en u. Es todo lo que tiene u al lado izquierdo. Entonces, el u pasa a multiplicar, el u al cuadrado más 1 pasa a dividir, y al otro lado nos queda menos de y. Listo, integramos. En este caso, esta integral es más directa, ¿no? Esto es, arriba prácticamente está la derivada de abajo. Bueno, múltiplo. La derivada de abajo es 2u. Sobraría el 2.
Esto es 1/2 de la integral de, bueno, aquí tocaría escribir la sustitución, ¿no? La sustitución en este caso sería W igual a U al cuadrado más 1. Y el diferencial 2U de U. Entonces el 2 pasa a dividir. Nos quedaría 1/2 de la integral de W sobre W. Y al otro lado, sí, la integral es inmediata. Entonces nos queda 1/2 del logaritmo natural de W. Entonces, la primera integral estuvo fácil. El problema es que aquí toca despejar el U. Y eso ya no está tan fácil. Entonces, despejando el U, el 2 pasa a multiplicar. Dos por C sub 1 igual a C sub 1. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Y el 1, aplicamos exponencial que diga a ambos lados. Bueno, no lo escribo aquí. Aquí nos quedaría todo e a la 2y por e a la c sub 1, que es c sub 1. Y podemos despejar el u. C sub 1 e a la 2y menos 1. Y sacamos raíz. Escribí algo mal. El y venía con un menos. Ahora sí. Bueno. Y esta ya es de variables separables. Esta está trabajable. No es tan directa como la otra, pero se puede hacer también. Entonces, u es de y de x. Separamos, nos quedaría de y sobre, para poder hacer esta integral toca hacer la resta, toca escribir c sub 1 sobre e a la 2y menos 1 con raíz igual al de x. Integramos. Aquí está resta, ven, toca hacer la resta, ¿no? Entonces nos va quedando al lado izquierdo de y sobre c sub 1 menos e a la 2y sobre e a la 2y. Bueno, hago la del lado derecho que es x más c sub 2. Esta raíz se parte en 2 y e a la 2y, raíz de e a la 2y es e a la y. Y hacemos extremos y medios. Entonces al final nos queda e a la y raíz de c sub 1 menos e a la 2y. De y igual a x más c sub 2. Y la del lado izquierdo se hace por sustitución simple. U es igual a e a la y. Bueno, se empieza por sustitución simple. Entonces acá el de u, bueno, quiero utilizar mejor otra letra, w. Entonces nos quedaría de w sobre c sub 1 menos u al cuadrado raíz. Entonces, sí se puede hacer la integral. Ahora, ¿cómo se hace esta? El resultado se puede hacer por sustitución trigonométrica. Bueno, se puede hacer. Más largo sale el ejercicio, pero se puede. Otra forma de hacer esta, a ver, aquí podríamos haber hecho la división. Aquí nos quedaría, mire esto, si uno hace la división, aquí nos quedaría menos u más u a la menos 1. Y esta ecuación, viéndola desde este punto de vista, es una ecuación de Bernoulli. Y de pronto por ahí sale más fácil. ¿Sí? Esto es Bernoulli con n igual a menos 1. Entonces también se podía, pero sale más complicado el ejercicio. Entonces, en este caso, la ganadora fue por el primer método. Y no aparece. ¿Sí?
No quiere decir que si en este ejemplo salió más fácil por aquí, no quiere decir que todos los ejercicios donde no aparezca ni la X ni la Y va a ser más fácil por esta sustitución, ¿no? Depende del ejercicio. Entonces, para este ejemplo fue más fácil por este lado. Bueno, esas son las no lineales. Entonces simplemente hay que mirar si no aparece la X, si no aparece la Y. Aplicar el método. ¿Sí? Cortico, bonito y siempre salen los parciales. Bueno, y con eso terminamos ecuaciones diferenciales, bueno, solución de ecuaciones diferenciales lineales. Siete y 12. Uy, alcanzamos a empezar modelamiento ahora sí. Bueno, modelamiento sí lo voy a empezar en otra hoja. Para aquí ya tengo algo listo. Bueno, modelamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros de modelamiento? Vamos a empezar a trabajar. Aquí lo bueno de orden superior es que los modelos son muy simples, fáciles de trabajar. En la parte de modelado vamos a trabajar sistema. Vamos a empezar con sistema, masa, resorte. Entonces la idea es que vamos a tomar un soporte rígido y fijo. Y sobre ese soporte vamos a colocar un resorte. Y a ese resorte le vamos a incluir una masa. Entonces en este modelo, y luego vamos a acelerar el sistema. Entonces de pronto vamos a tomar el resorte, lo vamos a estirar un poquito más y lo soltamos o le aplicamos una fuerza inicial para que se empiece a mover. ¿Sí? Entonces aquí en este modelo lo que queremos determinar es la posición de la masa en cualquier instante de tiempo. Esa sería la dinámica. Eso es lo que queremos. Bueno, entonces aquí pueden pasar muchas cosas. Le voy a adelantar como de una vez la ecuación. Entonces, la ecuación general acá es una ecuación de segundo orden. Y la ecuación que vamos a trabajar tiene la siguiente forma. M de la masa por la segunda derivada de, aquí la podríamos trabajar en términos de X o en términos de Y, o sea, la distancia horizontal se puede escribir con cualquier letra. Voy a escribir con, nuestra aquí, ¿con qué la tengo? Bueno, aquí la tengo con X. Voy a escribir con X. ¿Sí? Entonces el desplazamiento, la posición de la masa la voy a dejar en términos de X. Entonces va a ser masa por la segunda derivada de X más, otra aquí, un lambda de X prima, más KX igual a G de T. Esa es la forma general de la ecuación. ¿Sí? Lambda es una constante dependiendo si en el ejercicio de pronto la masa junto con el resorte estamos considerando una fuerza externa, una fuerza del medio. Entonces esa lambda por lo general es proporcional a la velocidad instantánea. ¿Sí?
Y este K que está aquí es la constante de restauración de resorte. Entonces hay ejercicios en donde no estamos considerando que la masa esté en un medio, por lo tanto en ese caso lambda vale 0. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es los siguientes tipos de modelos. Entonces aquí podría ser el modelo, un modelo no forzado. Si es no forzado es porque no está esta función g de t. ¿Quién es g de t? G de t es una función que, que representa una fuerza que se le aplica a la masa. Bueno, en realidad esa fuerza se le aplica al soporte y hace que el soporte sube o baja. Si movemos el soporte, pues la masa se va a mover. ¿Sí? Entonces, no forzado quiere decir que no hay una fuerza externa ejerciendo sobre el soporte. Entonces, en este caso es cuando g de t vale 0. Entonces, no forzado, g de t igual a 0. ¿Sí? Y en ese caso, pues la ecuación queda más simple. Entonces, ¿qué nos queda? Una ecuación de segundo orden homogénea. ¿Sí? Aquí tanto m como lambda como k lo vamos a considerar como constantes. Entonces, esta es una ecuación diferencial siempre de coeficientes constantes. Entonces, siempre se puede trabajar con coeficientes indeterminados, en el caso donde se aplique la fuerza G. ¿Sí? Entonces puede ser no forzado, pero también podría ser forzado. Entonces forzado quiere decir que hay una función G de t aplicado sobre el soporte. Entonces G de t es la función, bueno, una función no nula. Voy a escribir aquí simplemente G de t diferente de 0. Eso no quiere decir que G no pueda tomar algunos valores de 0. Entonces ahí seguiría la ecuación completa. ¿Sí? Y en ambos casos podríamos trabajar amortiguado y no amortiguado. Voy a escribir aquí no amortiguado. Y aquí amortiguado. No amortiguado quiere decir que, bueno, no amortiguado quiere decir que no estamos considerando una fuerza del medio. Si no consideramos fuerza del medio es porque lambda vale 0. ¿Sí? Y amortiguado es porque estamos considerando una fuerza del medio. Entonces, en este caso, lambda es diferente de 0. Si lambda es igual a 0, pues la ecuación nos queda un poquito más simple. Entonces nos quedaría mx2' más lambda x'. Aquí me faltó la k. No, y el lambda desaparece. Nos quedaría kx igual a 0. Y si es amortiguado, no, pero aquí me faltaría escribir también forzado, no amortiguado. Entonces, forzado, no amortiguado, es cuando lambda vale 0. Bueno, ¿cómo la escribo? Serían muchas combinaciones. Que puede ser forzado, no amortiguado, forzado, amortiguado, no amortiguado, no forzado. Bueno, si es forzado, si es amortiguado, quedaría completa. Aquí arriba me faltó la K. Aquí me falta escribir ecuaciones, ¿no? Ah, no, ahí están todas mentiras. Son 4.
aquí está no forzado y amortiguado, porque está lambda. Y aquí está no forzado, no amortiguado, porque ya no está lambda. No están los 4 tipos de ecuaciones. No, sí, están las 4 ecuaciones. Entonces, lo que uno debe tener en cuenta es la ecuación general, que es esta. Entonces, dependiendo del enunciado, entonces en el enunciado le dicen hay una fuerza externa, ¿sí? Y también hay una fuerza del medio, o no hay fuerza del medio y no hay fuerza externa, ¿no? Entonces, dependiendo del enunciado, pues usted simplemente pues mira si lambda vale 0 o si g vale 0, o si ambas valen 0 o si ninguna vale 0, y trabajaría con la ecuación general. ¿Sí? Entonces, lo que uno debe tener en cuenta es esta ecuación. Entonces, dependiendo del ejercicio, pues uno mira qué pasa con el lambda, qué pasa con el k. Bueno, eso es lo del movimiento, lo del sistema masa-resorte. Bueno, aquí hay que considerar algunas cosas, ¿no? ¿Qué les puedo decir de una vez? Primero aquí que coloqué. No, esto lo puedo mencionar aquí abajo. Aquí lo que hay que tener en cuenta son, en una primera parte, son las unidades de medida. ¿Sí? Ah, otra cosa para tener en cuenta, mire, yo aquí la ecuación la escribo con lambda. ¿Sí? Ojo, en el libro aparece con beta. ¿Sí? ¿Yo por qué prefiero cambiarle la letra? Porque es que la beta nosotros ya la estamos utilizando para las raíces complejas. ¿Sí? Entonces, por ahí usted puede encontrar ejercicios que le pide condiciones a beta. Entonces, tenga en cuenta que cuando hablen del beta, es en realidad el lambda que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto al libro. Y también hay que tener en cuenta las unidades de medida. Aquí hay muchas cosas para considerar, pero ahí las vamos hablando poquito a poco. Entonces, para considerar primero las unidades. Unidades de medida. Entonces, vamos a tener unidades que podrían, para fuerza, para masa, para desplazamiento y para la gravedad, ¿no? Es lo primero para considerar. Entonces, fuerza, se podrían trabajar en newtons, ¿sí? Pero también podríamos trabajar en libras. Si trabajamos en newton, la masa sería en kilogramos, ¿no? Si trabajamos en libras, sería ¿en qué? No me escribe, allá, en sloop. Desplazamiento, si estamos trabajando con kilogramo, estaríamos hablando de metros. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando con sloop, serían pies. Y la gravedad, si estamos trabajando en metros, sería 9.8, ¿no? Metro por segundo cuadrado. En cambio, en pies sería 32 pies por segundo al cuadrado. Eso es lo primero para considerar. Otra cosa para considerar es que el sistema de referencia lo vamos a colocar al revés, o sea, lo positivo va a ser hacia abajo y lo negativo hacia arriba. ¿Sí? Pero eso lo nombro por acá. Bueno, aquí lo que tengo copiado es simplemente para deducir la primera fórmula. Con eso más o menos explico todas las ecuaciones de por qué salen así. Entonces, lo que tengo en la segunda página es simplemente mirar de dónde sale este modelo. ¿Sí? Es porque este sería un modelo no forzado, no amortiguado. ¿Sí? Lo que conoce como un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a deducir esta fórmula. ¿De dónde sale este señor? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bueno, entonces sistema masa-resorte no forzado ni amortiguado. Entonces, dinámica. Tenemos un soporte rígido y fijo. A ese soporte le incluimos un resorte. Hay ejercicios que nos dicen la longitud del resorte. Entonces, supongamos que el resorte tiene una longitud de L unidades. ¿Sí?
A veces esa información es importante porque a partir de esa información vamos a encontrar la constante de elasticidad del resorte. ¿Sí? Para encontrar la constante de elasticidad del resorte, lo que hay que hacer es aplicarle una fuerza, ¿no? Aquí vamos a considerar que la masa del resorte es insignificante, entonces no la vamos a tener en cuenta. Entonces, para encontrar la constante de elasticidad del resorte, lo que uno aplica es la ley de Hooke, ¿sí? Que dice que la fuerza de recuperación de un resorte es proporcional a su elongación total. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Si usted sabe que el resorte mide en unidades, aplíquele una fuerza, ¿sí? Entonces lo podemos elongar. Le aplica una fuerza y la tiene ahí fijo. Entonces, que quede en equilibrio. Teniendo en cuenta la fuerza que usted le aplicó, pues el resorte se elonga algunas unidades, supongamos S unidades. Según la ley de Hooke, dice que esa fuerza es proporcional a la elongación total. Entonces, esta fuerza es igual a lo que se elongó por una constante de proporcionalidad, que ahí donde aparece la K. ¿Sí? Y esa fuerza, pues según la ley de Hooke, bueno, esa fuerza, según la segunda ley de Newton, si este señor está en equilibrio, esa fuerza es igual pero inversa a la fuerza de restauración del resorte. Entonces, la fuerza de restauración del resorte es K por S. ¿Sí? ¿Cuál fuerza se le suele aplicar al resorte para medir la constante de proporcionalidad? La fuerza que por lo general uno aplica es la del peso de la masa. ¿Sí? Entonces, a veces con el peso de la masa podemos encontrar el valor de K. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, volvemos acá. Tenemos el resorte, le colocamos aquí una masa de determinado peso. Entonces, esa masa va a empezar a estirar el resorte. ¿Sí? Lo vamos a dejar caer suavemente, ¿sí? Lo podemos ir teniendo la masa hasta el punto que ya no baje más. ¿Sí? Si no es tan pesado, pues va a quedar en equilibrio, ¿no? Si esa masa es muy pesada, pues va a dañar el resorte. Supongamos que el resorte aguanta la masa. Entonces queda en equilibrio. Entonces, con el peso de la masa, conociendo cuánto se elonga, es posible encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, a veces uno utiliza simplemente el peso para encontrar esa constante. Bueno, en este caso, ya cuando está quieta, uno la deja quieta, entonces se sostuvo ahí, entonces el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, según la ley de Newton, la suma de fuerzas tiene que dar cero. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, para tener en cuenta las fuerzas que están actuando, el equilibrio va a ser el punto de partida, el equilibrio va a ser nuestro origen. Entonces, la masa desde el equilibrio puede o bajar o puede subir. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí vamos a considerar positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. ¿Sí? Teniendo en cuenta que es positivo y que es negativo, pues uno tiene en cuenta lo que vimos cuando trabajamos modelos de la segunda ley de Newton, ¿no? Que decía que si uno aplica una fuerza hacia el lado positivo, pues la fuerza se considera positiva. Si se aplica una fuerza hacia el lado negativo, apuntando a lo negativo, pues esa fuerza se considera negativa. ¿Sí? Aquí va a pasar lo mismo. Entonces, en equilibrio, ¿qué fuerzas están actuando? Entonces, aquí no vamos a suponer que es resistencia del aire ni nada, ¿no? Es un movimiento armónico simple. Las únicas fuerzas que están actuando es la del peso, ¿sí? Y la fuerza de restauración del resorte. Y esa suma de fuerzas se anulan, entonces nos tiene que dar cero. Aquí escribiríamos la fuerza de restauración apunta hacia arriba, ¿no? Porque si el peso va hacia abajo, la fuerza de restauración tiene que ir hacia arriba, a que el resorte se recupere. Entonces, la suma de fuerzas, fuerza de restauración se tomaría negativa, el peso se toma positivo. ¿A qué es igual la fuerza de restauración? Pues es igual a K por S. ¿Sí? Y tenemos en cuenta esta fórmula que sale del punto de equilibrio. Ahora, a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a acelerar el sistema. Entonces, tomamos esta masa y puede ser que la empujemos un poquito hacia abajo. ¿Sí? La cogemos con la mano de pronto y la estiramos un poquito y la soltamos. ¿Sí? También la podríamos empujar un poquito hacia arriba y la soltamos. ¿Sí? Para cualquier lado donde uno empiece a trabajar, tiene que dar lo mismo. ¿Cuál es la idea? Trabaje de forma más conveniente, de forma que las ecuaciones sean más fáciles de hallar. Entonces, lo más fácil es empujarla en una primera instancia, suponer que se empuja hacia abajo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si usted la empuja hacia arriba?
Pues hacia arriba se parte dos casos. Un caso es que usted la empuje bastante y la masa quede por acá arriba. El resorte se comprime bastante. ¿Sí? Otro es que usted lo empuje, pero no lo empuje tanto y quede por acá. Que no pase de su longitud natural de resorte. ¿Sí? Entonces, si la empuja hacia arriba, tocaría analizar dos casos. En cualquiera de los dos casos debería llegar a la misma ecuación. Pero en cambio, si usted lo mira hacia abajo, solo va a salir una ecuación. ¿Sí? Entonces, siempre uno supone pues el caso más sencillo, donde sea más fácil determinar la ecuación. Entonces, en este caso es hacia abajo, porque hacia abajo el resorte lo único que tiene que hacer es elongarse. Bueno, usted estira el resorte un poquito, lo suelta o le puede aplicar una velocidad inicial. Lo empuja con determinada fuerza, puede ser un poquito más hacia abajo o un poquito hacia arriba. ¿Sí? La idea es que de aquí, bueno, se suelta el resorte y entonces la masa empieza a subir y bajar. Y ahí es donde empieza el ejercicio. Entonces vamos a suponer que la masa se baja un poquito. ¿Cuánto? X unidades. Entonces recuerde que desde el punto de equilibrio es nuestro punto de partida. Entonces, ¿cuánto? Y aquí ya empezamos a analizar el movimiento de la masa en función de X. Entonces, aquí primero, pues, X unidades. Y se acelera. Entonces, cuando se acelera el sistema, en el sistema acelerado, pues la sumatoria de fuerzas ya va a ser igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad, masa por la aceleración que diga. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces, ¿qué nos quedó? Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué fuerzas están actuando? Las fuerzas no cambian. Está la fuerza de restauración y está el peso. ¿Sí? Y en las mismas direcciones. Usted puede decir, bueno, pero es que de pronto usted cuando lo suelta le ejerce una fuerza. Bueno, pues es que esa fuerza apenas desaparece cuando empiece a acelerarse el sistema. Entonces, esa no se tiene en cuenta. Las únicas fuerzas que están actuando siempre van a ser la fuerza de restauración y el peso. ¿Sí? Fuerza de restauración apunta hacia arriba, peso apunta hacia abajo, entonces fuerza de restauración negativa, peso positivo. ¿Cuál es la fuerza de restauración? Pues la fuerza de restauración es proporcional a la elongación. La constante de proporcionalidad ya se encontró, ¿no? En teoría, que es el valor de K. Ese no cambia, ¿no? Cumple la propiedad de una constante, que es permanecer constante. Pero lo que cambia aquí en este ejercicio es lo que se elongó el resorte. Entonces, primero se había elongado S unidades y ahora le estamos agregando X unidades. Entonces, la elongación es S más X. Si uno distribuye, aquí quedaría menos KS. Y el menos KS más el peso, según la ecuación de equilibrio, ese señor se anula. Por lo tanto, aquí simplemente nos queda menos K por X. Menos K por X es igual a masa por X2'. El menos KX pasa al otro lado. Entonces nos queda MX2' más KX igual a 0. Y ¡fum! Apareció el modelo. ¿Sí? ¿Qué cambiaría de la ecuación si estamos suponiendo que el resorte junto con la masa, bueno, hasta puede ser el soporte, bueno, todo se encuentra en un medio? O sea, puede ser que estemos considerando la fuerza de resistencia al aire o puede ser que esto esté sumergido en un líquido. Si está sumergido en un líquido o si estamos considerando la fuerza de resistencia al aire, entonces hay una fuerza del medio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa fuerza del medio? Pues la fuerza del medio siempre se opone al movimiento. Esa fuerza del medio va a hacer que la masa tienda a detenerse. Si no hay fuerza en el medio, ya vamos a mirar que en realidad este señor nunca se va a detener en un movimiento armónico simple, no forzado, no amortiguado. Supuestamente, en teoría, la masa sube y baja, sube y baja. Siempre sube lo mismo, baja lo mismo. Entonces tiene un movimiento senoidal, una función seno o coseno, movimiento senoidal. ¿Sí? En cambio, si hay una fuerza en el medio, pues como se opone al movimiento, ese tiende a frenar la masa. Entonces al final va a quedar en equilibrio. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta que esta fuerza se va a ir en contra del movimiento. Entonces lo único que cambiaría aquí en las ecuaciones es que cuando aquí todavía en equilibrio, esa fuerza no está actuando, ¿no? Cuando uno lo acelera, es que empieza a actuar la fuerza del medio. Y esa fuerza del medio siempre se opone al movimiento. Entonces uno está suponiendo aquí que la masa primero está bajando, por lo tanto la fuerza del medio uno la supone hacia arriba. ¿Sí? Y entonces en la suma de fuerzas, aquí
aparecería una fuerza al medio, un F sub m. Ese F sub m, por lo general en los ejercicios supone que es proporcional a la velocidad, y la velocidad es x'. Y la constante de proporcionalidad que utilizo aquí es la lambda, ahí es donde aparece lambda. Entonces aquí aparecería en esta partecita un menos lambda por x'. ¿Sí? Y ese menos lambda por x', al final usted lo pasa acá. Al otro lado y queda positiva. Ahí es donde nace entonces esta ecuación con el lambda x'. ¿Sí? Y ahí está el otro modelo. Y ahora lo otro es si es forzado, ¿no? Si es forzado, los libros por lo general no dice que la fuerza se está, por lo general el libro dice que la fuerza se está ejerciendo en la masa, pero en realidad esa fuerza externa se le está ejerciendo es al soporte. Entonces empezamos a mover un poquito el soporte, puede ser hacia arriba, hacia abajo, o puede ser que lo estemos zarandeando, subiendo y bajando, y eso hace que la masa se mueva, ¿no? Puede ser que usted tenga, esté considerando el medio, ¿sí? Que tiende a hacer que este señor se detenga, entonces para que no se detenga, ¿qué hace uno? Pues toma el soporte y lo empieza a mover. Con eso evita que el medio detenga la masa y que la masa se pueda seguir moviendo, no sé, por toda la eternidad, en teoría. Bueno, ahí es donde nacen los modelos. Entonces, aquí aparece el primer modelito. ¿Sí? Bueno, de ese modelo toca hablar un poquito antes de empezar a mostrar el ejemplo. Bueno, entonces ya tenemos el modelo. Nos quedó masa por x2' más kx. Por lo general, entonces a uno le dan el enunciado y el enunciado, pues uno tiene la masa y tiene la constante k. A veces uno está de buenas y le dan todos los datos de una vez. ¿Quién es m y quién es k? Entonces aquí lo primero es encontrar m y k. ¿Sí? A veces no le dan m y k, a veces simplemente le dan el peso. Entonces usted lo que debe tener en cuenta es que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y las unidades que se están trabajando. Y hay que tener en cuenta que a veces para la constante de proporcionalidad de resorte, la constante K de restauración del resorte, la fuerza que se le aplicó al resorte es el mismo peso. Entonces, a veces, en ocasiones, la fuerza de la resistencia, la fuerza de restauración tiene que ver con el peso. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, con el peso, podríamos encontrar el valor de K. Si nos dicen cuánto se elongó. Entonces, el peso puede ser que nos sirva para encontrar la masa y puede ser que también nos sirve para encontrar la constante K. Entonces, por lo general, con el peso encontramos las dos constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. La masa es positiva, la constante K es positiva. Si uno pasa la ecuación auxiliar, ¿sí? La voy a resolver aquí teóricamente. Para la ecuación auxiliar nosotros utilizamos la letra m, pero aquí m está ocupada con masa. Entonces, en este caso, para la ecuación auxiliar voy a utilizar la letra n. Nos quedaría m, segunda derivada, n al cuadrado, más k, sin derivada, sin n, igual a 0. Y entonces, bueno, aquí se puede resolver fácil despejando la n. K pasa negativo, el m pasa a dividir, le sacamos raíz. Como K y M son positivos con el menos, esto queda negativo, ¿no? Quiere decir que esto es una raíz negativa, por lo tanto es complejo. Entonces, sacamos el menos, bueno, esto se puede escribir simplemente como el beta i. ¿Sí? Entonces, por eso es que no me gusta colocar el beta en la ecuación. En el libro colocan la beta, pero como nosotros hemos trabajado raíces complejas utilizando el alfa y el beta, entonces aquí nos quedarían soluciones de la forma beta i. Entonces tenemos dos raíces complejas, bueno, más o menos beta i, ¿no? Me faltó el más o menos. Entonces, ¿quién es beta? La raíz de menos k sobre, bueno, beta es la raíz de k sobre m, ¿no? Es en el menos.
Y ya teniendo las raíces, pues podemos escribir la solución, ¿no? Entonces, una solución en términos de X sería coseno de beta t. Primera solución. Y la segunda solución particular sería seno de beta t. Entonces, hacemos la combinación y tendríamos la solución. ¿Sí? Entonces queda muy sencillo. Entonces cuando es complejo, no ni siquiera hace cuenta, simplemente encuentra el valor de beta. Usted sabe, movimiento armónico simple. Nos va a dar coseno y seno. Ahí está la solución. Bueno, ahora toca encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2, ¿no? Entonces, C sub 1 y C sub 2 serían dos incógnitas para nosotros. Para dos incógnitas, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos condiciones. Entonces, aquí vienen las condiciones iniciales. ¿Qué condiciones nos dan? Pues, problema del valor inicial. Entonces, nos dan una condición para la posición. Nos dicen quién es X, por lo general, al inicio. Entonces, ¿dónde está la masa inicialmente? Entonces, nos dan una condición inicial. Entonces, un X sub 0 en el tiempo 0. Aunque en realidad nos lo podrían dar en cualquier tiempo, simplemente necesitamos una condición, una posición en un tiempo. ¿Sí? Y también nos dan uno para la derivada. Problema del valor inicial. ¿Sí? Entonces nos hablan de posición, nos dan una condición para la posición inicial, y nos dan una velocidad inicial. ¿Sí? Tenga presente que estamos tomando lo positivo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en la posición? Nos pueden decir, inicialmente la masa se encuentra a 2 pies, bueno, o a unas pulgadas. Aquí hay que tener en cuenta también las unidades. Si nos dan pulgadas, pues toca pasarlo a pies. Se nos dice, se encuentra por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, por debajo de la posición de equilibrio se toma positivo, ¿no? 2 pies por debajo de la posición de equilibrio, positivo. 2 pies por encima de la posición de equilibrio, se toma negativo el X. ¿Sí? Entonces, X sub 0 es positivo por debajo de la posición de equilibrio. Y X sub 0 se toma negativo por encima de la posición de equilibrio. Entonces, ojo con esos detallitos. ¿Qué les puedo decir de la velocidad? Bueno, en los enunciados dice la masa arranca con una velocidad ascendente o descendente. Entonces, para la velocidad V sub 0 se toma positivo si va hacia arriba. Es decir, si, no, positivo, si va hacia arriba, va para lo negativo. Por lo tanto, se tomaría negativo, ¿no? V sub 0 se toma negativo si va hacia arriba. Y si va hacia arriba es porque es ascendente. Y V sub 0 se toma positivo si apunta hacia abajo, es decir, si es descendente. Entonces, ojo con esos detallitos. Ascendente, negativo, descendente, positivo. A veces dice que la masa arranca desde el punto de equilibrio. Bueno, en movimiento, no sé, aquí también podría arrancar desde el punto de equilibrio, simplemente alguien le pegó a la masa para que empezara a moverse. Entonces, V sub 0 igual a 0, quiere decir que está en equilibrio, ¿no? Entonces, esas palabras salen en los enunciados. Entonces, velocidad ascendente, velocidad descendente, parte desde el equilibrio.
no, en equilibrio no dice, dice parte del reposo. Del reposo quiere decir que la velocidad inicial es 0. Esos son los detallitos para tener en cuenta en los enunciados. Bueno, entonces, en teoría, pues nos dan esas condiciones. Con esas condiciones encontramos los valores de C1 y C2. Entonces, supongamos que ya hallamos C1 y C2. Entonces, ¿cómo nos quedó el modelo? Bueno, nos quedó C1 coseno de beta t más C2 seno de beta t. Bueno, a veces no basta simplemente con tener el modelo. Entonces, dicen, bueno, ya que usted tiene el modelo, ¿por qué no aprovecha y me da alguna información? Entonces, ¿en qué tiempo la masa se encuentra en su punto más alto? ¿O cuál es el valor mínimo que toma la masa? ¿O cuándo pasa por segunda vez de forma descendente por la posición de equilibrio? ¿Sí? Entonces le pueden hacer una serie de preguntas y esas preguntas podría ser, da un tiempo, hay una posición, o da la posición, hay el tiempo. Si a usted le dan posición y quiere hallar el tiempo, pues el tiempo sería la incógnita y usted la tiene que despejar. El problema es que tiempo aparece aquí y aquí. Y la única regla para poder despejar una variable es que aparezca una vez. Entonces, esto se puede escribir de otra forma. Entonces, aquí nace lo que es la ecuación alternante. ¿Sí? La ecuación alternante es simplemente escribir esta ecuación que tenemos de otra forma. Entonces, para eso, haga de cuenta, usted ya encontró C1 y ya encontró C2. Entonces, para eso vamos a hacer un triangulito. Ese triángulo, pues, C1, C2 pueden tomar valores positivos o puede ser uno positivo, uno negativo. Puede irme en el caso fácil. Voy a suponer que tanto C1 y C2 fueron positivos para ubicarme aquí en el cuadrante. Entonces, C1 acompaña a coseno. Coseno por lo general tiene que ver con el eje X. C2 acompaña a seno. Seno por lo general tiene que ver con el eje Y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar eso que por lo general pasa. Entonces, C1 con X, en realidad lo voy a colocar entonces horizontal. C1, que se relacione con Y. Y C2, que viene con seno, que se relaciona por lo general con Y, va a relacionar con X. ¿Sí? Entonces, acá voy a colocar horizontalmente C2 y acá verticalmente C1. Y con esos dos podemos hacer un triángulo rectángulo. Vamos a necesitar la hipotenusa. La hipotenusa la voy a llamar A. Entonces, por Pitágoras, ¿quién es A? Pues A simplemente es la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y aquí voy a tomar un ángulo phi, y vamos a aplicar identidades pitagóricas. Entonces, por ejemplo, seno de phi. Seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Opuesto es C1 sobre A. Aquí nos quedaría C1 sobre A. O mejor dicho, que C1 es igual a seno de phi. Por lo tanto, C2 es igual a coseno de phi. Entonces, voy a utilizar estas dos operaciones. Y reemplazamos C1 y C2. C1 acompaña a coseno, C2 acompaña a seno. Entonces, la ecuación nos va quedando de la forma X igual a C1 a seno de phi coseno de beta t más C2, que sería a coseno de phi seno de beta t. Aquí podríamos sacar factor común a. Y lo que nos quedó es una identidad trigonométrica. O sea, es suma de ángulos. Eso que tenemos ahí escrito se puede escribir como seno de beta t
más phi. Y esa es la ecuación alternativa. Ahora lo que tenemos es que t aparece solo una vez. ¿Sí? Y a es lo que se conoce en la función trigonométrica como la amplitud. ¿Sí? La amplitud nos dice qué tanto sube y qué tanto baja la masa. Y nos quedó en términos de seno. Entonces, aquí lo que estamos también mostrando es que en realidad cuando el movimiento es no forzado, no amortiguado, la masa siempre va a subir y a bajar lo mismo. ¿Sí? Entonces, la gráfica nos quedaría, voy a hacer aquí un bosquejo de una posible gráfica. Entonces, desde el equilibrio, X hacia arriba, recuerde que lo estamos considerando negativo y hacia abajo es positivo. Entonces, ¿dónde arrancar la masa? No sé, la voy a colocar por aquí, debajo de la posición de equilibrio. Esa va a ser la posición inicial. Y de amplitud le voy a colocar 2 cuadritos. Supongamos que la masa parte con una velocidad descendente, entonces hacia abajo. Entonces la gráfica empezaría hacia abajo. Bueno, ahí me quedó feita, pero entienden la dinámica. La masa siempre va a subir y a bajar lo mismo, porque no hay fuerza del medio que la frene. Entonces siempre sube y baja lo mismo. ¿Sí? Entonces en los ejercicios a veces le preguntan a uno, oiga, encuentra el tiempo en donde la masa pasa por la posición de equilibrio por segunda vez de forma descendente. Entonces uno tiene que hacer un bosquejo rápido, primero como para entender más o menos en dónde está ese tiempo y calcularlo, pues ya cuando hagamos los ejemplos pues vamos a mirar cómo calcularlo, ¿no? Entonces por segunda vez de forma descendente, primera vez, segunda vez. Entonces usted tiene que encontrar ese tiempo cuando la masa pasa por equilibrio. Entonces usted toma esta ecuación, la iguala a 0 y encuentra el valor de t. Recuerde que t, esa ecuación tiene infinitas soluciones. Entonces vamos a mirar la parte de las infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, para encontrar phi, hay que tener en cuenta el phi. El A es sencillo, ¿no? Es la fórmula aquí nomás. La amplitud es sencilla. Entonces a partir de C 1 y C 2 se halla el A. Ahora para phi, ojo con esto. Aquí colocamos como suposición que estábamos trabajando en el primer cuadrante, cuando C 2 y C 1 es positivo. Pero podría ser que C 1 fuera negativo, entonces el triángulo en realidad estaría abajo. Usted lo que debe tener en cuenta es que cuando usted está trabajando en el primero o en el cuarto cuadrante, usted para hallar phi lo que va a utilizar es la fórmula de tangente. ¿Sí? Aquí voy a escribir tangente de phi es igual, tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no? C 1 sobre C 2. Y usted lo va a colocar con la calculadora, ¿no? Entonces, según la calculadora, phi es igual al arco tangente de C 1 sobre C 2. Pero ojo con eso, calculadora le da un número siempre y cuando usted esté trabajando en el primero o en el cuarto cuadrante. Estos valores se lo da la calculadora. Usted lo tiene que colocar en radianes, ojo con eso. ¿Sí? Y la calculadora, la fórmula de phi es lo que diga la calculadora primero y cuarto cuadrante. ¿Qué pasa si en realidad está trabajando en el segundo o en el tercero? Pues es lo que diga la calculadora más pi unidades. ¿Sí? ¿Cómo sabe uno dónde está trabajando? Pues la ubicación depende de C sub 2. Si C sub 2 es positivo, en el primero o en el cuarto. Si C sub 2 es negativo, es porque está trabajando en el segundo o en el tercero. Entonces, palabras más, palabras menos, hay que tener en cuenta que la fórmula de phi es igual al arco tangente de quién sobre quién, C sub 1 sobre C sub 2.
si C sub 2 es positivo. Y es el arco tangente de C sub 1 sobre C sub 2 más pi si C sub 2 es negativo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa partecita. ¿Sí? Yo he visto por ahí personas que hacen estos ejercicios y hacen lo siguiente. ¿Qué hacen? No encuentran ni a C sub 1 ni a C sub 2. En vez de llegar acá, llegan acá de una vez. ¿Sí? Pasan de una vez acá. Entonces, en la ecuación usted encontró el beta. ¿Qué le falta por encontrar? A y phi. Y entonces utilizan las condiciones iniciales. Y con las condiciones iniciales encuentran A y phi. A, sencillo, pero el problema es el phi. Porque el phi siempre va a tener dos versiones. Una es la que diga la calculadora y otra es la dependiendo de los cuadrantes. ¿Sí? Entonces usted debe saber muy bien en qué cuadrante está trabajando para saber si es el valor que dice la calculadora o le toca hacer una modificación. Si usted trabaja desde acá sin haber hecho el triangulito, sin saber dónde están los cuadrantes, puede ser que este ángulo, el ángulo de desfase, le quede mal. Entonces, lo ideal es encontrar C sub 1 y C sub 2, y después de encontrar C sub 1 y C sub 2, ahí sí haya A y haya phi, y el phi uno debe tener en cuenta el cuadrante, o si no el ejercicio le puede quedar mal. ¿Sí? Entonces aquí ya con la ecuación alternante, ya usted puede empezar a resolver ejercicios. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. Ya expliqué la teoría. Ya para la otra clase vamos a empezar con un ejercicio bonito. Es más, voy a copiar aquí el ejercicio. Es del libro, ese me parece que también está en el taller. Qué pena quitarle los ejercicios del taller. ¿Sí? Y aquí pues no lo vamos a hacer completo, solo uno de los numerales, un ejercicio con prácticamente un abecedario completo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, y me faltó otra, la J, que no alcanza a salir ahí nada más. Ah, la J sí está, la que no sale es la K. Se viene hasta acá. Es el ejercicio largo que está en el libro. Y ese está en el taller. Entonces, de este ejercicio, pues vamos a mirar algunas partes. Bueno, pero eso lo hacemos en la otra clase.